Hey, 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 David. Bienvenidos. ¿Qué tal, Willy? Todo bien, todo Bienvenidos bien. a esta nueva entrega, no será tan larga, del Antipodcast. Un tema sumamente interesante y sí, yo creo que estamos, como somos nuevos en esto y uno va aprendiendo. Hoy un tema super heavy que a mí me gusta porque ese tema siempre me ha gustado desde pequeño y es inteligencia artificial, eh, distopia o utopía. ¿Qué te dice, Así Will? es. Bueno, sí, es un tema sumamente interesante, pero también sumamente polémico, eh, donde otra vez mucha gente no tiene conocimiento en lo absoluto y bueno, mucha gente no entiende cómo las cosas suceden, no saben lo que es inteligencia artificial y lo que es capaz de hacer hoy en día. El tema interesante de esto es saber qué va a pasar mañana, dónde estaremos dentro de 10, 15, 50 años. ¿Nos vamos a convertir en esclavos de robots o simplemente serán una herramienta como lo son hoy? ¿Nuestra vida será mejor, será peor? Y todo lo que eso engloba, vigilancia, privacidad, autonomía, whatever. ¿Qué tú piensas? ¿Tú piensas que será mejor o peor? Bueno, yo creo que habrá un punto en el que la cosa empeorarán hasta el punto en el que tenga que empezar como a revertirse. Y yo creo que eso es así casi en todo. Creo que hablamos de algo similar en el capítulo anterior, donde hablábamos de la criptomoneda y el poder y bueno, muchísimas cosas, pero yo entiendo como que muchas cosas mejorarán, obviamente, como están mejorando hoy, y esas que van a salir mal, pero yo creo que llegará un punto en el que, no sé, quizá de manera natural todo vuelva a ser mejor. ¿Qué será, o sea, cómo medir mejor o peor? Bueno, ya eso depende, o sea, vamos a hablar y quizá podemos llegar a un término. Ya, y es interesante porque cuando la gente piensa en AI, en inteligencia artificial, en AI, siempre se piensa en crear como sistemas que sean como humanos, que sean racionales. Sí, Yo que todavía nosotros no estamos ahí ni cerca. eh, Puede ujú, ser que, o sea, en este tiempo cuando uno dice de que ni cerca, tal vez sería como lejano 10 años o 15 sí, años, 20 años, que no ni siquiera eso, como, yo creo que yo espero estar vivo cuando eso, quizás. sí, Pero, por ejemplo, yo ahora mismo laboro en una empresa que hace inteligencia artificial, ujú, pero es más bien, o sea, nosotros tenemos como un modelo entrenado y básicamente nosotros, digamos, lo así, sin dock myself, déjame ver, como nosotros predecimos el comportamiento, predecimos la reacción humana. ujú. Y básicamente definitivamente no es magia, es simplemente como, Mucha eh, estadística sí, exactamente, bueno, mucho, o sea, mucho ujú, punto de datos, entonces, que se han tomado anteriormente, entonces, bueno, con eso se generan los modelos y generalmente eh, son muy, por lo menos en nuestro caso, realmente muy aceptado. Y entonces es interesante porque, por ejemplo, también se habla de AI. Hubo un caso en las elecciones de Estados Unidos, cuando ganó Trump, que se hablaba de AI, de cómo se utilizó el AI para manipular sí, el voto a través de un leak de, de, de Facebook que permitía crear relaciones entre
diferentes redes de amigos. Y sin meternos en lo profundo, yo vi el documental, a mí me pareció un poco silly, un poco muy amarillista y muy político, muy cargado políticamente, pero una de las frases como que todo. como todo hoy día, una de las frases que dijo uno de los panas que lo entrevistaron, dijo que a la gente se le olvida que el que escribe AI también escribe, eh, también tiene un pensamiento. El que escribe el algoritmo, algo así, estoy parafraseando, el que escribe el algoritmo tiene también una inclinación política. Ujú. Entonces, y eso es como que, oh, muy cierto, y no solamente una inclinación política, también un récord moral, una idea de lo que debería ser bueno y qué malo. Sí, Entonces, a eso es que yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo que uno tenga, para mí el ser humano es defectuoso. sí. eh, entonces, como Bias. nosotros, muy bias, exactamente. Ujú. Y mi miedo realmente es que nosotros desarrollamos tecnología que esté como exagere nuestro bias Sí, sí, en ese sentido. porque eso realmente es lo que hace cualquier robot, es maximizar cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, Correcto. si tú creas AI para maximizar cosas malas, obviamente, porque hay otras cosas buenas. Por ejemplo, a mí me parece increíblemente interesante cómo eh, se están analizando tumores y ese tipo de cosas. Por ejemplo, creo que hace como 2 años, 3 años, que Google empezó a trabajar con lo de la radiografía de pulmón y eso. Creo que era de pulmón. Y era como que los radiólogos fallaban en más del 50% o más del 30%, algo así, de los casos en diagnosticar temprano un cáncer. Y, y ya con el AI de Google y los doctores y los que estaban, los investigadores en el proceso, bajaron, o sea, bajaron radicalmente la tasa o sea, perdón, de desacierto. Es decir, que la AI era muchísimo más confiable, reconociendo lo que era un tumor con simplemente ver radiografía. Y si tú quieres, podemos hablar ahí mismo del tema de si la AI va a reemplazar al doctor. No, porque la AI no te va a dar tratamiento, no te va a decir a ti qué hacer con eso. Tú sabes, o sea, pudiera en algún punto, pero ahora mismo lo que va a pasar es que tú potencias el trabajo del médico, porque ahora él está trabajando con data Ujú. real, el diagnóstico es solamente parte de lo que el médico hace. Entonces, si el diagnóstico fuera todo, entonces, tú sabes, ahí sí pudiéramos hablar de eso, pero ¿qué tú haces con eso? Es lo importante. Y en ese caso, en los casos que las cosas como que van bien, para mí es interesante. Ahora, David, ¿cómo las cosas pueden ir mal? Bueno, man, yo veo, he visto un par de series, Black Mirror, oh my God, esa vaina me jodió durísimo la cabeza. No, no lo he Eh, visto, en verdad. es interesante, es muy interesante, no voy a dar spoiler, pero es interesante, es rara, tú sabes, como muy diferente. Ujú, Y también eso lo interesa. A mí me gusta como, así como el arte en general. No en general, pero ujú. por lo menos el término a mí me gusta ver películas raras, diferentes. Y, Sí. y entonces me gustó. Y es una serie bastante interesante. Bueno, yo creo que puede ir mal. Por ejemplo, ahora mismo Eh, en estos momentos, por ejemplo, China quiere imponer el tema. Bueno, se está utilizando AI para reconocer rostros, ¿verdad que sí? Sí, 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 Que es una invasión grandísima a la privacidad, claro. con la excusa de seguridad. Entonces, Ujú, eso es un tema complicado porque hay gente que dice, bueno, yo soy de la persona que valora la libertad por encima de la seguridad. O sea, yo prefiero tener la libertad de, ujú, incluso de defenderme a mí y defender a mi familia. Pero hay otra gente que dice, bueno, pero yo no puedo confiar en ti, yo exactamente no confío en mí, yo tampoco confío en ti, déjame defenderme a mí y tú te defiendes tú. Pero entonces tú tienes este claro. estado como que
y fine, o sea, cuando uno ve casos anteriores, por ejemplo, de terrorismo grave en la historia, tal vez con AI de verdad o como con reconocimiento facial se pudo haber Ujú. evitado, que en ese momento no había, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, cosas que quieran hacer y hay que ver cómo sale el experimento o con el experimento. China Sí. quiere hacer su propia moneda digital. Entonces, ellos quieren utilizar su propia moneda digital y uno de los casos que ellos quieren hacer es utilizar AI para poder regular la economía, ¿verdad? Entonces, Ujú, como ujú. ellos van a tener toda esa información válida en tiempo real de consumo y del gasto, Sí, y de lo que la gente está comprando, pues entonces efectivamente ellos pueden regular la economía de manera sí. matemática, tú sabes. Ahora, eh, man, pero no sé qué tal, eso funcionaría porque entonces tú tendrías a un ente que diga, un ente, un ser humano defectuoso, Ujú, que dice qué bueno y qué malo, tú sabes, porque los números ujú. no tienen moral, o sea, los números son números. Sí. Tú puedes decir, la gente está gastando mucho, ahora no, en alcohol. Ese es malo, pues, lo para. ¿Y pero qué repercusiones eso puede traer, por ejemplo, socialmente, como la prohibición? Ah, no, la gente, no sé, hay muchos accidentes, eso quiere decir que la gente está comprando alcohol, vamos a prohibir que la gente compre alcohol. La gente realmente dejará de comprar alcohol. Es un ejemplo Ujú, eh, ujú. No, no, hipotético. Entonces, no, no, no. en mi caso, yo creo que es inevitable. Estos cambios van a ser inevitables. Blockchain, AI, eso van a trabajar de la mano. Es Ujú, inevitable. Entonces, en mi caso, yo creo que habrá sí un tipo de distopia donde tú tienes gente que, bueno, tú tienes un grupo, no exactamente un país, pero tienen como una clase social como el elite ujú. que juega con el sistema y le saca ventaja al sistema. Entonces, por Sí. otro lado, tú vas a tener gente que no, o sea, gente como yo, que van a decir, no, yo me quedo con mi libertad. Y es increíble porque la Ujú. gente cree como que aunque yo haga tecnología, yo no confío en la tecnología en lo absoluto, en lo No, absoluto. no, 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 no. Y mira, yo te voy a decir algo que por eso que digo que hay tanto de conocimiento. Yo me he dado cuenta en los últimos meses, así como quizá, bueno, tú sabes que cuando uno va madurando, digamos, uno va pensando, uno va como adquiriendo la habilidad de ver mejor lo que pasa a tu alrededor. Y como que tú te vuelves quizá un poco más observador y eso. Y algo interesante, entre tantas cosas que uno va como aprendiendo, es como analizar el comportamiento de todo el que está a tu alrededor. Y yo me doy cuenta que nosotros los que vivimos de la tecnología y que hacemos tecnología y qué sé yo, somos los que más estamos como alejados de la tecnología. Quizá pues estamos hartos de estar trabajando en eso el día entero, ¿verdad? Que pues, eso es una excusa totalmente válida. O también porque sabemos de los peligros. Por ejemplo, una de las cosas que me molesta sobremanera es que uno esté como en un coro o lo que sea y tú estás como hablando y 10 gente con un celular en la mano y todo lo que hace lo tiene que subir y o sea, como y todo, Ujú. todo el mundo gira alrededor de todo lo que está pasando en las redes y como que si tú no haces esto, tú no eres público porque tú sabes, y la gente no sabe todo lo que le está ofreciendo a esas empresas gigantes, toda la data que tú le estás dando a ellos para que ellos te manipulen y para que hagan contigo lo que ellos quieren y te Mm, vendan lo que sea, te vendan felicidad, pero a cambio de, tú sabes, de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que si uno que tenga la tecnología, uno como que tiene más cuidado que las demás personas, quizás, y no sé si esa es tu experiencia, eh, oh, sí, en sentido general. definitivamente, y sobre todo, es que yo hago, quizás el 90% de lo que hago es ciberseguridad ahora en la empresa, o sea, yo tengo, o sea, tú no te puedes imaginar, yo cerré las redes sociales, hay servicios que te ayudan a ti a recuperar tu data, a borrar tu data,
Yo duré mucho tiempo aquí en la Unión Europea. Yo estoy contrariado con el tema de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene bastantes regulaciones. Alemania tiene bastantes regulaciones. Hay muchas que me gustan, hay muchas que no me gustan. Pero, Mm, por ejemplo, el tema de la información, como tú dices, de la información que retienen las empresas sobre ti, sí, da, da miedo. A mí me da miedo sí, que Facebook, YouTube, esas empresas sepan más de mí que yo mismo. Y la ujú, idea es simplemente venderte. Tú puedes decir, bueno, o sea, es inevitable y eso siempre va a existir. sí, Pero, pero de verdad yo quiero eso, o sea, que ellos sepan qué yo hago, cómo hago. Entonces, bueno, este es el caso de la GDPR, que aquí en Europa, ujú, eh, y realmente eh, la conozco porque tuve que mejorar, como increase, como que tanto nosotros eh, llevamos como las reglas en la empresa. Entonces, pero realmente en eso yo aprendí. Y hay cosas que, por ejemplo, con el tema de la data, aquí en Europa, digamos, las leyes de privacidad en Estados Unidos no son compatibles con la europea. O sea, en ujú, América, o sea, América no se considera como un país donde se garantiza la privacidad de la gente. Pero aquí en Europa, por ejemplo, los servicios que tú usas, si a los 6 meses ellos no borran tu data. Por ejemplo, algo muy sencillo, tú pediste que borraran la data tuya en un servicio y ellos no la borran después de los 6 meses, tienen problemas. Si hay una data mm, tuya, si hay data tuya y hay un leak aquí en Europa de esa información que lo hackearon y lo publicaron, tú lo es puedes un demandar. problema. Es un problema, pero un problema. O sea, es un problema. O sea, la multa aquí Sí, sí. es para sacarte del mercado. Y dice uno, pero a mí no me importa porque al final ellos me venden, o sea, si ellos me venden publicidad de las cosas que yo quiero. Dice, Sí, eh, no, no necesariamente, ¿eh? no necesariamente, correcto. Sí, por Y, ejemplo, yo, parte de, escúchame, como parte de lo que, del documental ese de Trump y Cambridge Analytica, creo que ujú, se ujú, llamaba. ujú, Es como que ellos influenciaban a esas personas que estaban indecisas. ujú, Entonces, el hecho de tú tener, de no tener una posición clara sobre las cosas, te pone en más peligro todavía. Tú eres más vulnerable porque esos sistemas se aprovechan de ti. ujú, Si tú te has decidido comprar una cosa, quizás un anuncio de eso te da un empujoncito, pero si tú estás decidido, es muy probable que ya como quiera tú lo vayas a hacer. Y si tú no estás decidido, ahora si tú estás indeciso, esas son las cosas como que son peligrosas. Y las redes te hacen muy inseguro. O sea que cada día tú estás más indeciso. En ujú, especial porque tú tienes más opciones para todo. ujú. Entonces, eso no es beneficioso. Y fíjate, por ejemplo, imagínate en un futuro, 10 años, 15 años, o sea, si ese ahora con los celulares, imagínate ahora no, que todo eso esté conectado, una pantalla, te reconozcan y tú vayas caminando y digas, bueno, le gusta esto, déjame poner el anuncio. Entonces al final tú te conviertes, Eh, tú te vas detaching como de la gente, tú te estás sí, alejando, tú te vas alejando, tú te vas sí, alejando y eso es la cosa como, a mí me gustó por ejemplo Wall-E, la película Wall-E por ejemplo en el mm, futuro, donde que al final el ser humano destruyó todo, el ujú, ecosistema y al final todo el mundo era obeso, no hacía nada, simplemente veía anuncios y ya. Y yo veo, obviamente no es una exageración, pero no estamos sí, tan lejos realmente, o sea, en términos como, hay muchos casos, por ejemplo, de obesidad en el mundo entero, que la gente no está haciendo nada y simplemente se mm, la pasa como en los celulares. Y a mí, y por ejemplo, por otro caso, es que yo tampoco confío en lo personal como en las grandes corporaciones. Tú sabes, ¿qué está mm, haciendo Facebook con mi data? ¿Qué está haciendo Twitter con mi data? ¿Qué está haciendo YouTube con mi data? Instagram, mm, ¿qué me están promocionando? ujú, en qué me están haciendo gastar mi dinero. So, yo tengo un problema de confianza y yo no confío en esa gente. sí, Y hablando de confianza, por ejemplo, aquí yo tengo a la Unión Europea que creo como leyes de la robótica, que es ujú, una propuesta de la Unión Europea para mantener como la creación de esa tecnología como más o menos regulada. Al final ellos regulan todo, pero una de las cosas, por ejemplo, interesantes que dicen, bueno, que los robots deberían tener
un interruptor de emergencia, un kill switch, eh, no podrán hacer daño a los seres humanos. Entonces, es un debatible. ¿Qué tipo de daño es? ¿Y a Exacto, quién? Eh, exacto. no podrán generarse relaciones emocionales con los robots. ¿Cómo tú Como en controlas Ex eso? Machina. ¿Cómo tú controlas eso? Eh, Sí, Tendrán derechos y obligaciones, o sea, derechos y deberes, y ese es un tema complicadísimo. sí. Eh, bueno, hablan sobre el caso por ejemplo, un caso interesante, y creo que eso no voy a escapar, por ejemplo, si los robots van a reemplazar la mano de obra. Y yo creo que al final del día, yo creo que sí, yo creo que no todas las ocupaciones van a ser como reemplazadas, pero ahora no la No. hay. Un supermercado, ahí en Estados Unidos están poniendo como comida rápida que tú no tienes que hacer nada, simplemente como ordenar, y hay robots, te entregan todo y move Sí. on. Sí, pero yo, bueno, yo no, en ese sentido del trabajo, siempre yo me quedo como que, nah, sí, no. Tú sabes, como que es lo que te decía en el otro podcast, que realmente nosotros, en otro episodio, nosotros no, cada día hay más robots, pero cada día hay menos gente desempleada. O sea, a pesar de que cada día somos más en el planeta. Entonces, yo entiendo que aparecerán otras alternativas. Por ejemplo, hace 20 años, tú decir que tú eras programador era algo sumamente extraño. O sea, Ujú. eh, entonces, pero ya todo el mundo, o sea, yo entiendo que llegará un punto en que todo el mundo tendrá que saber algo. Es como Excel. O sea, hace 20 años también, como que un par de gente en los trabajos top, así como manejaban hojas de cálculo y eso, y tú te lo encontrabas como que algo súper raro. Pero hoy todo el mundazo en una oficina usa hoja de cálculo de alguna otra manera y tú aprendes como ese skill y ya tú no estás haciendo cálculo manual y eso, o sea que yo entiendo que parte de la tecnología va a potenciar el trabajo que uno hace. O sea que no es que tú vas a desaparecer. Eh, Antes, por ejemplo, la construcción, viejo, o sea, tú construir era básicamente echarte piedra arriba Ujú. y empujarla y crear carritos y Ujú. cositas para moverla. Y hoy todo eso se hace con maquinaria y lo que tú haces en un día vamos a decir, con una palita de esa retroexcavadora o lo que sea, tú antes no lo podías hacer, qué sé yo, cuántos miles de hombres tú necesitabas para hacer eso Ujú. en un solo día. Y tú no ves que la gente deja de trabajar. Entonces, eh, no sé, también la gente ahora tiene más tiempo para ocio, aunque la gente dice que ahora tú dedicas más tiempo trabajando que a la familia, que sé yo cuánto. Yo sé que si tú dedicaras menos tiempo en una pantalla, quizá tú tuvieras más tiempo para ocio y eso. O sea que quizá lo que tú durabas antes trabajando 40, 60 horas a la semana, quizá eso se va a ir Ujú. reduciendo, tú ves. Ujú. Y eso es lo que yo espero y lo que yo visualizo en ese sentido. Pero sí, realmente, Yo trabajo de lunes a jueves, men, y yo no creo y es que lo yo regrese, mejor. yo no creo que yo No. regrese de 5 días a la semana. Lo Y yo soporto. no, y yo no creo que por eso tu vida esté empezando a perder sentido. ¿Tú ves? Oh, Que es no, como lo que yo veo, como que si llegamos a un punto en el que todos solamente estamos viendo pantalla, ¿verdad? O sea, como que ya no hay nada que hacer y los robots hacen todo. Es como el miedo de tú decir, la vida perdió sentido. ujú. Tú sabes, como no hay nada por qué Propósito, o sea, luchar y qué sé yo qué. yo creo que siempre va a haber con qué luchar. Yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo esta frase, dice un hijo mío, me decía antes, como que el trabajo dignifica al hombre, el trabajo dignifica al Ujú, hombre. ujú, Y en mi caso, por ejemplo, esos días de lunes a jueves, para mí es un día sumamente productivo. Yo, todo lo contrario, yo soy más productivo ahora, tú sabes, que antes. ujú. Increíble. Es un experimento que ahora nosotros estamos corriendo en la oficina y está funcionando bastante bien, increíblemente.
yo no vuelvo para atrás, pero por ejemplo, en caso de los robots que, digamos que sustituir, por ejemplo, la agricultura, hablan de mucho de ese tipo de trabajo. Pero tú dices, bueno, pero tú tienes un robot que te ayude, ven, tú vas a poder hacer muchas más cosas, a sembrar, cosechar, lo que sea. Tú vas a poder Ujú, hacer muchísimas más cosas, una sola persona, va a poder hacer muchísimas más cosas y no va a tener que... Y tú necesitas, yo creo que al final del día, bueno, depende, no sé en 100 años, no me puedo imaginar 100 años, pero mientras ujú, nosotros estemos vivos, tú siempre vas a necesitar como alguien. Y sí, entonces vas a necesitar a alguien también que programe, que desarrolle y que lo supervise, que use la tecnología, porque la sí, tecnología es simplemente una herramienta, es algo sí, como que nos ayuda a hacer algo. Yo creo que va a ser muy difícil que se deje de pensar así, no sé. Yo creo que es más fácil. sí, sí, No. sí. No, yo estoy de acuerdo con eso y más. Y hay algo que es como que todavía, por ejemplo, yo estaba viendo lo de GPT-3 y cómo tú ahora puedes, por ejemplo, o sea, yo vi un ejemplo el otro día de ¿cómo se llama? De unas pruebas que estaban haciendo con, por ejemplo, con aritmética, que tú le decías, eh, ¿cuánto es 75 por 10? Y te decía cuánto era, pero tú le decías cuánto es menos 0.2 quitándole 72 punto qué sé yo cuánto. Y él lo hacía, o sea, como que a nivel aritmético entiende muchas cosas, pero también a nivel de lenguaje, o sea, Ujú. Que ese es el tú reto más escribes, grande. Ese es el reto más grande. Imagínate, yo soy media lengua. Nosotros hablamos español en Latinoamérica. Pero ¿cuánto español nosotros hablamos? sí, En Dominicana hablan diferente, en Mexicano hablan diferente, Costa sí, Rica hablan diferente. Hasta mismo en Estados Unidos habla inglés, pero como quiera, es sí, diferente. Como, y interesante, yo tenía un pana que de Estados Unidos y como que el reconocimiento de voz, de verdad lo han hecho tratando de utilizar como un inglés como estándar, pero en Estados Unidos no hay un inglés estándar en lo absoluto. mm, mm, Y es un tema, man, es un tema que sí. se está avanzando, pero es un tema complicado. Pero es complicado. Por ejemplo, la parte del código, que es como, vamos a decir, la que más nos preocupa a nosotros, también tú generas, o sea, tú empiezas como a escribir un código y él te genera el código, vamos a decir, tú escribes el nombre de una función y los parámetros, y él entiende lo que tú quieres hacer y te tira el algoritmo. Pero eso pasa porque ya ese algoritmo existe. Pero algoritmos que no existen, yo no sé, o sea, no estoy diciendo que no existe la posibilidad, pero yo no sé qué tan posible y qué tan certeros serán crear algoritmos que tú no sepas hacer o que no se hayan inventado. Porque al final del día, ella básicamente hace predicciones, ¿verdad? Pero basado en cosas que ha visto. O sea, Ujú. como que yo no sé ya a qué nivel o en qué punto ella empezará a hacer cosas que nosotros no hemos visto. O sea, como que cosas nuevas, o sea, yo no sé. Eh, sí, Pero, porque ahora mismo yo veo como mucha estadística y mucha interpolación, pero ya, o sea, como inventar cosas nuevas, yo no sé, no tengo parámetros para decir si eso va a pasar o no va a pasar y si es posible. ¿tú te acuerdas de la película? Yo creo que era Robbie Williams, de robot que... ¿Tú te acuerdas de la película que tenía como un robot? Es un clásico viejísimo. ¿Será Y iRobot? No. no era Robbie Williams, es Ah, ok, más no. vieja. Básicamente la pregunta es cómo un robot puede llegar a tener derechos. Imagínate, 100 años después, nosotros no estamos vivos, ojalá que estemos vivos, estamos vivos. Yo quiero estar vivo para ver la distopia y luchar la Ujú. revolución contra las máquinas. Eh, te está yendo, no, está heavy, Pero, está heavy. pero imagínate, Y- 100 años después, y hay un robot. Los robots pueden llegar a tener derechos. Es un tema, man, ese tema va a ser complicado, man. Va a ser muy, muy Ah, complicado. no sé, o sea, ahorita yo te decía como que yo creo que llegará un punto en el que nosotros podamos darnos cuenta si estamos llegando muy lejos. Yo espero, o sea, yo espero que eso pase. Sí, si acaso es que estamos llegando muy lejos, ¿verdad? O sea, yo sé que, y lo malo siempre va a existir. Por ejemplo, el problema con los deepfakes como que súper fuerte. O sea, tú agarras.
y hace un deepfake de, bueno, como lo hicieron de Obama, creo, o Ujú, como lo ujú. pueden hacer del presidente de China o de Rusia, o tú sabes, o personalidades, como lo hicieron creo que con Zuckerberg, eh, que lo que tú digas puede causar problemas grandes, Ujú, una tú guerra. sabes. Exacto. Entonces, y quizá peor que una guerra, porque hasta la guerra pasan. Pero puede crear, qué sé yo, una división de un tipo que pasen cosas irreparables, digamos, en todos los sentidos. Aunque una guerra es irreparable, pero que pasen cosas como que tú no puedas volver atrás a lo que éramos antes nunca. Pero yo no sé hasta qué punto eso será posible. Porque hay cosas. Por ejemplo, llevando la robótica a imitar al ser humano y a entender el ser humano, hay cosas que como seres humanos yo entiendo que todavía son muy difíciles de replicar. Eh, una mirada, yo sé que hay muchísimas formas de analizar eso, pero una mirada, el tono con que tú dices algo, Ujú. eh, qué significa, o sea, el contexto de las cosas. Nosotros como seres humanos somos muy buenos entendiendo eso, muchísimo más buenos que lo que la gente entiende y cree. Entonces yo no sé si eso será algo posible de replicar en, qué sé yo, los próximos 50 o 100 años. Pero imagínate que sí. O no llegamos tanto. Imagínate que Ok, los robots tengan, por ejemplo, casa. Imagínate que tú tengas de que pero como ¿por casa. qué? ¿Por qué no? No, no sé, pero ¿por qué? pero, pero imagínatelo. A mí me gusta imaginarme eso. Ok, Eh, pero imagínate que tú tengas, por ejemplo, el robot que trabaja en factoría. ¿Verdad que ujú, sí? Factoría, un trabajo con cosas pesadas que el ser humano no puede hacer pequeño, ¿verdad que sí? Entonces tú necesitas almacenar ese robot. Entonces tú tengas como casa, ¿verdad que sí? Que los robots vayan al trabajo, se levanten, porque ellos pueden decir, tengo que recargar las energías durante 8 pero horas, sí, conectarme. pero el problema es que, por ejemplo, tú estás hablando de un robot que tenga apariencia humana, No, que haga trabajo humano. Digamos que pero se que parece. las fábricas están llenas de eso. Ok, pero imagínate que evoluciona un poquito más. Imagínate que, digamos, el delivery, ¿verdad Ujú, que sí? El delivery, I don't know, en cualquier aplicación de ok, eso, ¿verdad? Entonces, eh, en vez de ser como un dron o lo que sea, es como un robocito, de verdad. Entonces ellos, para que la gente no se asuste y como que los niños jueguen con él, ¿vale? Le dan apariencia humana. humana. Entonces, claro, y él actúa normal, él se levanta, va al trabajo, coge su paquete y empieza a repartir. Porque Ujú, ahora no, las ciudades, tú puedes caminar en las ciudades o whatever, no manejas, ujú, tú puedes caminar y no puedes como ujú, acelerar y entregar. Libremente. Porque aquí te entregan como un DHL y es un ujú, robot. Entonces, él tiene esa, él va al trabajo y entonces él lo tiene como casa de robot, como si fuera ujú, una casa de robot. ok, ¿Tú le darías derecho a ese robot? Y tú dirás, ¿qué tipo de no, derecho tú tienes, por ejemplo? ¿Cómo que no tienes que dar? Pero déjame explicar, imagínate tú que, ok, imagínate tú que tú tengas que, ahora no, que tú lo tengas que reparar porque tú le tienes que dar mantenimiento. Y ese es sí, el equivalente, y para mí ese es como el equivalente de seguro social, ¿verdad que sí? Entonces, tú ujú, tienes que se rompió un brazo. Tú ujú. tienes ¿qué te vas a Sí, hacer? pero mira qué pasa. O sea, para tratar de desmontarte un chin de ahí. El otro día yo te decía que nosotros como seres humanos no éramos lo más rápido, no éramos lo más, bueno, inteligentes sí, era lo único. Pero no éramos lo más rápido, lo más fuerte, lo más, qué sé yo qué, bla, 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 a nivel físico. El diseño de nosotros, de nuestra anatomía, no necesariamente se debería, o sea, un robot que sea eficiente haciendo una tarea, no necesariamente tiene que tener la forma de nosotros, tú sabes. Ok, eso es cierto. Entonces tú no necesariamente tienes que darle forma de humano, porque para lo que ellos están haciendo, un humano, o sea, por ejemplo,
Un robot que levante vehículos. ¿Por qué tendría un robot que levante vehículos tener la forma de un humano? O sea, tú te imaginas, tú tienes que buscar tres robots y tres tigres cagando en la vaina. O sea, Pero, sería como muy exagerado pero y sería sería innecesario. claro, pero sería I don't know, una estrategia para, como de la empresa que hace el robot, como para que la gente no se asuste, porque loco, o sea, llega una cosa así, por ejemplo, en Nueva York, ellos tenían como como los perros robots de la Sí, policía. pero La eso gente tiene un se friqueó propósito, durísimo, pero la gente se pero que friqueó eso, durísimo. pero que eso tiene un propósito. Y el propósito es que la forma en la que el robot se mueve lo hace factible para moverse en ciertos terrenos, que nosotros en dos pies no lo podemos hacer. ¿Te entiendes? Correcto, loco, pero la gente se friqueó, man. Oh, pero claro que sí, pero te digo así como que, por ejemplo, si tú quieres hacer delivery de pizza, ¿verdad? Tú entiendes que si yo hago un robot con forma humana, me es más factible cargar 20 pizzas yo con robot de forma humana, con forma humana, No, que no. ponerlo como con un carrito, que tú la pongas una arriba de otra y cuando el robot llegue a donde tenga que Mm. mandarlo, haga así como que saque la primera y la mande. Eso es muchísimo más eficiente bueno, ¿dónde tú le vas a poner los ojos al robot? Entonces el robot va a tener que andar con las 10 pizzas aquí, como que, no, o No, sea, esa banda con eso es buen punto, ¿verdad? Yo no había pensado. Pero tú lo puedes dar una mochila a robot, una mochila, y él pone toda su pizza ahí. ¿Verdad que sí? ajá, entonces el robot va a tener que tener como que los brazos le hagan así, ¡ra! Y se le vayan para atrás, o el tipo, como que bueno, el tipo no es robot, ya le estoy dando personalidad, es cierto, pero como que la vaina se voltea o lo que sea, no sé, loco, o sea, y para que se voltee sin chocarte los brazos, primero como que suba los brazos, después la vaina de la vuelta, se ponga para Y tú le pagas una propiedad al robot para que el robot ahora no se dé un upgrade, adelante. de Sí, que se cambie un ojo y se que ponga. dos Duracell de propina. No, te lo dan la propina, entonces tú vas al shop, el shop va al shop más cercano y se compra un brazo, una vaina así, loco, que lo que era. Eh, bueno, si tú entiendes, o sea, y eso es quizá tu punto de vista muy particular, ¿verdad? Que eso sería el futuro de los robots. Entonces, la gente puede empezar a confundir una cosa con la otra. Pero yo veo más los robots como una utilidad. O sea, tú tienes una utilidad que tú quieres maximizar. O sea, ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, los Jefferson, de que Robotina, los supersónicos, sí, sí. Sí, pero que no era recuerdo bien Robotina? lo que hacía. Ujú. Robotina es una utilidad y era útil y quedaba limpiando. Bueno, Entonces, man, pero yo tengo un robot que limpia el piso. yo Y, también tengo mi Robotina, así que le llamo Robotina. no, el mío Pero, se llama Esperancito, pero está bien. oye, y si te fijas en el primer capítulo, el capítulo donde ellos fueron a buscar el robot, es sumamente interesante, medio racista, ahora quizá lo voy a considerar así, pero es sumamente interesante. La baja la prota, no recuerdo cómo se llama, la señora Jefferson, y va a tener que La elegir prota. a la prota. Okay. Va a elegir a la robot. Entonces le presentan diferentes opciones. Una, Sí, sí, una sí. inglesa, a cup of water. Una Sí, loquera. Y ella elige ese. Yo creo que, no te imaginas, sería super heavy porque ellos lo están sí, sí. vendiendo. Entonces la idea es que tú no es una robot, es como parte de la familia. Entonces al final el robotina se convierte en parte de la familia. Sí. También yo sé que ese es un No, muñequito, pero no, it's- o sea, yo entiendo, o sea, yo entiendo tu punto, tú ves. Pero, por ejemplo, en la parte de limpieza, que el robot se mete por debajo de tal cosa, limpia por ahí, sale. Yo como humano no hago eso, o sea, yo no necesito replicar, yo necesito maximizar lo que el robot va a hacer. O sea, y la forma de un humano no la haría más más eficiente. eficiente en ese Eso, caso, tú ves. Eh, hmm. no sé, o sea, eso ya sería un tema de diseño. Imagínate entonces los sumos robots. Los sumos, en vez, tú sabes, como peleando. Tú sabes, los Sí, sumos,
Sería súper heavy, loco. Entonces, te imaginas que tú hagas, ya sí me dio con imaginarme el vaina. Tú imaginas que tengas tú hagas robot para que peleen. ¿Verdad que sí? Loco, tú no te Ajá. vas a sentir mal cuando le rompan, y le rompen un ojo, loco. Tú tienes que asegurar que ese robot tenga ese reemplazo de un ojo, man. El robot no se siente Bueno, la gente pone bien. animales a pelear y los perros le arrancan un pedazo al otro y la gente como que no tiene como, todavía no tiene sentimiento con eso y la gente lo hace y por ejemplo a nadie le da pena cuando los tigres de UFC se rompen una pierna o se Sí, quedan pero casi, esa gente son locos. Tal vez yo no, proyectando, imagínate, yo quisiera tener un robotcito ahí con personalidad, ajá. de personalidad. Sí, Por ejemplo, UFC a mí no me gusta, o sea, para mí yo no veo como, no sé, no me gusta ver esa violencia. Y pero yo creo que yo soy el raro, porque entonces a millones de gente sí le gusta, o sea, como que a mucha gente no le va a a mí dar me pena daría, cuando el robot lo picoteen, o sea que, a mí me daría pena, loco, me daría pena de pena, man. O por ejemplo un robot delivery, man, que me votaran. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Me sustituyeron por otro robot más fuerte. Y, man, ¿y qué tú vas a sí, hacer con ese loco, robot? no, para mí sería como que, wow, por fin salieron de la porquería del medio. No, no, yo diría que no. Derecho, yo estuviera ahí derecho en la Brandenburg Tor protestando derecho para los robots. No se pueden votar No, los robots así. no. Yo no llegaría a ese punto. Eh, no. 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 O sea, para mí, el peligro sería si tú creas bueno, tú viste la película Ex Machina. Ujú. Si tú estás experimentando con un robot que tenga o como lo de iRobot, la película de Will Smith, que no es como que totalmente, tú sabes, pero si tú pudieras llegar a que el robot pudiera tener cierto nivel de conciencia, eso sería peligroso para mí. Porque yo no sé, bueno, nosotros somos sumamente imperfectos, pero o sea, la conciencia es lo más complicado hasta el momento. La máquina más compleja del universo es el cerebro humano, que nosotros sepamos. Hasta el momento la máquina más compleja es el cerebro humano. Y tú llegar a crear otra máquina a partir de la que existe, que sea mejor, todavía yo no sé si eso sea tan alcanzable, ¿tú entiendes? Pero entonces la conciencia es lo que nos hace a nosotros, o sea, el saber que yo soy, el saber que yo estoy, Ujú. o que tú sabes, el estar consciente de ti mismo, de tú, o sea, de ti como persona. Piénselo, existo. ¿Vale? Sí, Clásico, un clásico. No, sí. No, pero, pero, pero en realidad, o sea, cuando tú piensas qué es lo que es la conciencia, qué es lo que es la conciencia, qué es lo que me hace a mí ser yo, porque yo pienso así, qué es lo que me hace a mí estar aware of me. Si el robot llega a ese punto, entonces sí nos jodimos, loco. pero yo creo que no vamos a joder antes de llegar a ese punto. Yo creo que no vamos a joder cuando una máquina empieza a tomar decisiones, como tú sabes, por ejemplo, en la blockchain ahora lo que hay está de moda el DAO, que es organización autónoma descentralizada, que Ujú. básicamente toma decisiones automáticas en base a Bueno, sí. un input. Imagínate que si tú extiendes eso no solamente con la organización, imagínate que China tiene, I don't know, éxito con el experimento que tiene la blockchain y la AI diciendo para regular la economía. Imagínate que tú le das más poder a eso y tú le das más poder, más conocimiento. Sí, sí, Eh, pero, Eso o toma sea, decisiones como tomar una decisión, por ejemplo. Tú tienes que ser un psicópata para no tener como ningún tipo de emoción. oh, sí, Ese, sí, sí. tú tienes que ser un ser humano más defectuoso de lo que no lo son para tomar una Ujú. decisión sin tener una emoción. Es decir, tú le pones una máquina
no se va a sentir mal para decir, es Eh, que, oye, tú eh, sabes. exacto, pero, o sea, y por ahí viene lo mismo que te decía ¿cómo se llama? De, de la conciencia, tú sabes. O sea, es difícil que una persona, o sea, que un robot pueda tener ese sentido de conciencia. Entonces, lo que pasa es que luego entonces tú tienes que programar las acciones que va a tomar ese robot. Ujú, Entonces ahí viene el tema de la moral y de la ética. Porque también hay un tema ahora con, por ejemplo, con los self-driving cars. O sea, los vehículos que se manejan solos tienen que decidir entre matar a un perro ujú, o ujú, matar a una ujú, persona. ujú. Si tú no tienes opción, ¿a quién tú matas? ¿Verdad? O si hay, vamos a suponer, tú vas pasando y hay un grupo de personas aquí, un grupo de personas aquí. Tú tienes que, y tú, o sea, la AI automáticamente sabe que tú no puedes evitarlo, Ujú. ¿verdad? Tú no ¿Qué eres, tú tú no eres, haces? tú no eres Spider-Man, y que agarra por un lado y la otra No, y no, no, salva a no, todo el no. mundo. No, no, no. ¿Y qué te No, haría? Si tú no, tuvieras yo que no decirse, sé. yo O trataría, sea, yo haría, esa es como un problema. En ese caso yo tengo que, salvar un perro, o sea, no un perro, pero no un perro, como 10 gente y un niño. no, pero no, sí, pero no, 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 yo te lo voy a poner diferente porque el problema es que tú estás poniendo un caso que es casi fácil de decidir. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo un número grande, un número grande. De tú que tú tengas dos grupos, uno de 6 personas y uno de 4. ¿Qué tú haces? Tú te lo vas a llevar como quieras. Yo trato de no que tomar ningún tipo de decisión. Entonces, ¿qué tú haces? Te lo llevas a los 10. No, no, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un grupo de niños y un grupo de adultos, de un Te grupo llevas a los adultos. por ejemplo, a ver, yo voy manejando Ujú, y yo estoy entretenido en el celular porque ahora nos subió el Bitcoin y mi portafolio se disparó y yo estoy vuelto loco sin idea. ¿Verdad que sí? Y enfrente de mí hay un grupo de 3 adultos, I don't know, 4, 5 adultos. ¿Verdad que sí? Enfrente de mí, yo no lo puedo evitar. A mi derecha y a mi izquierda hay niños, ¿verdad que sí? sí, Yo tengo que tomar la decisión o de matar a los niños o de matar a los adultos, ¿verdad que sí? Mucha gente te ujú, dirá, no, yo ahora no, choco a los adultos porque los niños son el futuro y tú no sabes, ¿verdad que sí? Pero tú dices, bueno, exacto. pero sí, ahora no, si estaba un científico que va a descubrir la cura del cáncer o la Ujú, cura de cosas. Tú no sabes, ¿verdad que sí? Entonces, como yo no sé, mi decisión es, pues yo lo pensaba, tenía un día pensando eso hace unos días atrás, y es que yo trataría de que sea el flujo natural. O sea, si lo que están enfrente de mí son los adultos y yo no voy a tomar ningún tipo de decisión, me lleva al adulto. Si son los niños, igual, ningún tipo de decisión me lleva a los niños. Yo preferiría no tomar ninguna decisión y decir, sí, el destino. sí, pero tú estás tomando una Tú dices, posición de irresponsabilidad, es decir, o ah, sea, tú te estás desligando del problema, porque es en inevitable. teoría, no, no es inevitable, o sea, en teoría, porque en teoría el robot te está ayudando, o sea, ¿cómo se llama? La idea de tener self-driving cars es que tú tengas menos accidentes, sea más eficiente, o sea, es para ayudarte a ti por todas tus debilidades, cosas que tú no ves en el camino, lo que sea, Ujú. bla, bla, bla. O sea que en teoría, el carro debería tomar la mejor decisión posible o la menos mala. Entonces, en el punto en el que tú te desligas, tú eres Pilato, o sea, no, hagan lo que ustedes quieran, yo no tengo que ver con eso. Y denle para allá. Entonces, ese sí es un tema complicado, porque tú puedes tomar esa posición para cualquier decisión que se vaya a tomar. ¿Qué tú elegirías? No, yo no sé. O sea, Pero, yo tendría que... elegí. No, o sea, es que es difícil, loco. O sea, Mm, yo no... Quizá yo tenga vamos a decir, una opinión, pero cuando viene a ver, yo digo lo que yo pienso así como que mejor lo tengo que pensar mejor antes de decirlo. Pero
pero es complicado, porque por ejemplo, si tú eres, o sea, con lo del COVID, por ejemplo, muchos médicos han tenido que, y parte de las frustraciones que muchos médicos han tenido es tener que decidir a quién dejar morir y a quién Ujú, salvar. Y eso es un tema sumamente delicado. O sea, por ejemplo, te voy a poner un caso de donde mi esposo trabaja en un hospital. Eh, ahí se llegó a punto de decir, mira, hay tantos ujú. tanques de oxígeno. eh, Hay tanta cama, hay tantos recursos ¿Cuáles son limitados. las probabilidades? Entonces, ahí viene el tema de que si tú eres Dios y que tú decides que quién se muere y que quién no se muere. Entonces, lamentablemente alguien tiene que tomar las decisiones complicadas, tú ves. Y eso no es la gente común. Entonces, hay un tema grande ahí de ética y de saber qué sería lo menos malo. Porque si tú tienes en un grupo, por ejemplo, cruzando la calle, ¿verdad? Tú tienes el grupo del niño y la abuelita. Y del otro lado tú tienes una pareja de esposos de 25 años, ¿verdad? Y entonces, tú como dices como que, ok, vamos a ver, ¿cuáles son las posibilidades y por qué? O sea, la pareja de 25 años puede tener más niños, todavía está Eh, joven, puede ser Yo soy, productiva para la sociedad. yo soy muy Tú, bruto, loco. Yo no pienso que está en el medio se jodió. ajá, sí, pero tú te estás quitando la responsabilidad. Que no quiere ese peso Entonces, arriba, muchachos. Entonces el problema es que los gobiernos van a decir lo mismo cuando te estén vigilando. O sea, eh, bueno, vamos a tomar la mejor decisión para esto, pero en los casos como que sean complicados, no vamos a dejar que las cosas fluyan, entre comillas, cuando ya tú estás esperando que ellos resuelvan, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, ahí yo creo bueno, no necesariamente es el problema de utopía, pero esas son las cosas difíciles que, que se deben tomar en cuenta. O sea, los problemas éticos, hasta dónde yo llego, hasta dónde yo te permito a ti, al robot, llegar. Tú sabes, hasta dónde tú puedes tomar decisiones por mí. Eh, yo creo que sería parte del problema a futuro. Eh, qué tanta libertad tú tienes, en verdad. O sea, qué tanto derecho tú tienes, o qué tanto deberes, qué tanto yo dejo de ser un ser humano para dejarte a ti hacer lo que tú quieras, o sea, no lo que tú quieras, pero lo que en teoría tú estás planificado hacer, ¿verdad? Ujú. Es para mí la clave ahí, o sea, es un tema de ética. eh, y es difícil tomar decisiones por otro. Para mucha gente es más fácil que otros tomen decisiones por ti, para muchas otras personas no. Pero sí, o sea, cuando tú te pasas de las rayas, Es que yo, es el es que yo, tema. es que yo ni siquiera confío en mí, o estaba yo montando bicicleta y estaba lloviendo y yo, no estoy tan joven, me puse a joder, me dio un matazo, o sea, yo no puedo con mi vida, yo no puedo con mi vida. Yo voy a poner a decidir como por el otro, no quiero decidir, yo no confío en mí, que No, pase lo que pase. pero mucha gente sí quiere decidir por ti, porque con eso mismo de los vehículos, o sea, ya te está decidiendo por ti. Y todo lo que se llama, qué sé yo, qué inteligente, está decidiendo por ti. Entonces, uno compra esas cosas. Entonces, por ejemplo, yo sé que, yo te diría a ti, ¿qué pasa? No, de que de verdad, bueno, tienes razón. El smartphone, por ejemplo, ellos están decidiendo por mí, yo, no, de verdad. Pero por eso es que yo lo Claro. flasheo y le pongo otro sistema operativo. No, no, pero cómprate entonces un Nokia de los viejos. Que Entonces, aquí se vende muchísimo, man. Aquí te lo ven eh, vitrina. Es que ahí te leen como loco, man. La gente como media rara. no, no, eso está bien. Pero, por ejemplo, si tú sabes que el software de un avión lo hiciste tú te montas en ese avión. Coño, loco, no, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Tú estás seguro? Claro que sí. Oh, bro, Ok. claro.
No, pues entonces ya, tú puedes decir que tu software no tiene errores. Eso es No, tontería. no, o sea, porque yo tengo que estar seguro de lo que hago, pero es complicado, en verdad. Ese tema está solamente interesante, hay que hablar de ese tema, tú sabes, con, quién, con algún... A mí me gustaría tener a un ateo y a un super cristiano Ok, discutiendo sobre ese tema, sobre la ok. moral y ética. Sería sumamente heavy, man. Sí, sí. No, Que hay un ser, depende. que hay un ser humano. Depende si tú no coges una posición. Yo tengo mi posición. Ok. Yo tengo mi posición, yo trato de, o sea, todo el No, mundo, pero yo tengo una yo posición. me refiero a que si durante el debate tú tomas una posición, entonces ya no es tan heavy. Yo trataría de no tomar una posición. Yo, Exacto. yo trataría, pero sería muy heavy, man. A ver qué dirá. Porque, por ejemplo, Pero ¿en en- en dónde entra AI y ese tipo de cosas? bueno, el tema de lo que tú dices, ética y moral, Oh, desde el ya. punto de vista de la inteligencia artificial y qué es tener conciencia, o sea, qué significa eso, o sea, porque ¿qué significa ser humano? Yo tengo un pana que son Ujú, ateos, que me decían, no, el ser humano es un conjunto de información y el único propósito del ser humano es transmitir información a perpetuidad. Eso suena muy heavy, muy chulo, pero o sea, muy heavy, pero para mí no ujú. tiene ningún tipo de sentido alguno, no hay propósito en ser. Yo tengo una posición contraria a la tuya, pero quizás eso sea otro tema. Pero claro, ¿con qué? ¿Con qué? Yo no creo que haya un propósito detrás de todo. Oh, Que yo la creo cosa, que no, yo creo que las cosas pasan y ya. sí, yo creo que el Porque ser humano yo creo que el ser humano tiene propósito. mm, yo creo que hay cosas que le dan propósito a la vida de uno. O sea, vamos a decir sentido, ¿te entiendes? Lo que es sentido, el sentido de la vida. O sea, si tú eres una persona súper cristiana, ¿verdad? El 43 sentido, no era, 42 era la película. 42, esa es la respuesta a todo, sí. Pero realmente eso fue una locura. Eh, pero, o sea, pero si tú lo ves de ese lado, del tema de súper cristiano, siempre tú vas a ver que te van a decir que si tú estás mal, tú estás triste, tú estás que sí o qué, tú te falta de Dios. Pero si Mm, tú eres del otro lado, entonces hay como que, yo no estoy diciendo que soy de un lado o del otro, mm. pero en ese tema de si nosotros tenemos un propósito, si todo lo que te pasa por algo, yo no lo creo porque o sea, hay muchas cosas que me indican que no es así, ¿entiendes? Imagínate tú, Eh, tú y yo vamos, imagínate, tú programas tu robot, yo programo el mío, yo le voy a dar propósito. El propósito es ese, cuando tú logres ese propósito, desconéctate. pero que propósito es relativo, o sea, porque una cosa como que, ok, el propósito de este robot es limpiar y ya, o sea, Y si no hay más limpia que limpiar, ya, desconéctate y ahí. ya. Kill switch. Puf. No, ya te acabas, ya ese era tu trabajo, ese era tu trabajo. Exacto, pues no puede estar vivo Ahora, por la eternidad. ¿Tú te imaginas un robot vivo? ¿Qué vamos a hacer con un robot sin propósito en la vida? de hecho, lo que te da a ti un sentido de urgencia y un sentido de sentido, valga la redundancia, es saber que tú te vas a morir, no es más nada. Ujú, Porque si tu vida es infinita, tú haces y haces y haces, y tú sabes que tú no hiciste esto hoy, lo vas a hacer mañana o pasado mañana, tú ujú. sabes. Eh, no hagas hoy lo que tú puedes hacer mañana, ¿verdad? Ese sería el sentido de la vida. Eh, pero si tú sabes que te va a morir, tú tienes cierto grado de urgencia para todo. Imagínate cómo tu programa eso. Wow, qué heavy sería. Me da miedo, pero me gustaría ver eso como en una máquina, lo que un robot así, de que, ay, sí, ¿cuál es el sentido de mi vida? Limpiar, pero ya no hay nada que limpiar. ¿Qué hago yo ahora con mi No, existencia? pero que yo soy Por una, los yo soy una secretos. utilidad y ya, ese es mi trabajo, nítido. Qué cruel, loco, 5 tú de no tienes 5. corazón, man, tú tienes corazón. No, porque, o sea, eso es como que tú me digas a mí,
que tú estás haciendo un website, ¿verdad? Y tú necesitas ver la página de contacto, ¿verdad? Ok, ¿cuál es tu propósito, página de contacto? Bueno, tomar mis datos y enviárselo a quien yo quiero, ¿verdad? Ah, no, déjame quedar liqueando memoria para hacer algo en la vida. Porque ¿qué yo voy a hacer después que tú enviaste el formulario? Nada, decirte gracias. Ok, déjame seguir liqueando memoria mejor y así causar quizá algún problema para darle ánimo a los programadores y que los domingos ellos tengan que levantar a resolver un problema. Que no te daría pena, viejo, un robot sin propósito. No, porque yo hago robot todos los días. No, O pero un sea, robot que se parezca a ti. los robots míos se parecen a mí porque yo soy malo programando, entonces ellos hacen fila de tollo. Físicamente, físicamente. Ah, no, 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 nunca Óyeme, haría eso. no, está heavy el tema, está heavy el tema. Hoy dijimos que no le íbamos a hacer larga la conversación, Sí, 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 no, pero pero está sumamente heavy. sí, creo que debemos hacer un capítulo hablando de ética y no solamente ética haciendo robots, porque que tú haces, por ejemplo, el otro día tú mencionaste de cuando aquí los programadores le metían box y vaina a los software para tener que Wow, arreglarlo. Tú ves. barbaridad. Yo conocí gente, Eh, man. exacto. Entonces, esas son cosas. El no querer mejorar, el no querer hacer la cosa bien, porque sí. Y simplemente a veces tomar decisiones, eh, qué sé yo, vamos a decir, por salir del paso, sabiendo que eso puede perjudicar a alguien. Esos son temas muy interesantes. Y yo creo que ese es el peligro del AI, no que si nos van a quitar el trabajo, Ujú, ujú. Ahí tú estoy de sabes. acuerdo, estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo con tu falta de corazón y empatía con los robots. Ya, yo creo. No, viejo, yo amo a los robots. Yo vivo para ellos y ellos viven para mí. Yo voy a estar protestando. Willy di que con una corporación que hace robot, yo voy a estar ahí en la calle. No, Willy! no, no. No, no, ¡Queremos derechos! no, porque en lugar de yo tener uno que me haga todo, yo voy a tener varios que cada uno hagan lo que tenga que hacer y me den libertad para yo hacer lo que a mí me dé la gana, que no sea trabajo. O sea, Yo tendría uno que sería como un pana mío, loco. ¿Qué no ¿qué sé trago? qué? Que sea como un pana mío, tú No, sabes. no, no, nunca, nunca, porque, o sea, para mí yo no creo que en lo próximo, o sea, que en mi lifetime, como dicen, yo no vea un robot que tenga la inteligencia para yo tener una conversación con él. Una conversación humana, real, o sea, no creo. Quizás esté equivocado, pero yo no lo creo. Y quizá Bueno, pase, pero no. Entonces, beberme ese trago, ¿verdad? Es para mí más. Bueno, el otro día yo vi un meme de que la gente toma para. Como. Toma para fingir, como finge tomar, ¿verdad? Para socializar. Yo fijo socializar para tomar. Entonces, pero en realidad yo finjo tomar para socializar. O sea, a mí me gusta tener conversaciones como esta que estamos teniendo. Hablar de temas totalmente random, desviarnos de aquí, terminar, empezar por ella y terminar por, qué sé yo, pesca o algo así. Entonces, para mí es sumamente importante la interacción humana real en ese sentido. Y yo no creo que yo tenga un robot compañero. O sea, vamos a ver. para mí eso sería demasiado solitario, aunque esté conmigo al lado todo el día. Who knows, who knows. Ojalá que lo podamos ver, men. De verdad que sí. Yo creo que el ser humano se va a destruir antes de todo eso, pero me gustaría Ya ver veremos. eso. Ven, pues yo creo que ha sido sumamente interesante, ven. Heavy, Diferente la heavy. conversación, más dinámica. Es un poquito más personal. Ya, ya, ya. No ven, pues ya tú sabes, nos vemos la próxima y no sé de qué vamos a hablar, pero podríamos Ya, quizá continuar con AI, con cripto, vender y comprar cripto, podemos hablar no, de vender, comprar programación. cripto. Sí, no, ven, vender, comprar cripto porque estamos en buen momento para saber hacerlo, ven. Exactamente.
pues cool, man. Por Bien. que la No te enamores de un robot. no, 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 bueno, no. Yo no me enamoro porque el que se enamora pierde, decía una gente por ahí. La gente que no dé su opinión, Tu esposa no ve esto, yo sé. Ya lo veré. Oye, tú sabes, loco. Hablamos para Vale, la vale. próxima. Nos vemos. Sí.